En el corazón del altiplano central de México, hacia el año 1466, nació quien sería recordado como uno de los más célebres y controvertidos tlatoanis del Imperio Mexica, Moctezuma Xocoyotzin. Su nombre, que en náhuatl significa «el señor que se muestra enojado como un noble», reflejaba ya la solemnidad y autoridad que marcarían su vida. El apelativo Xocoyotzin, el joven, servía para distinguirlo de su predecesor y pariente Moctezuma Iluicamina, el viejo. Moctezuma nació en Tenochtitlán, la majestuosa ciudad construida sobre las aguas del lago de Texcoco, hijo del tlatoani Axayácatl, un gobernante célebre por sus conquistas y victorias, y de la noble Xochiquetzal. Su linaje no podía ser más ilustre, descendía directamente de la casa reinante mexica y estaba emparentado con los gobernantes de Texcoco y Tlacopan, las otras dos ciudades que junto a Tenochtitlán formaban la poderosa Triple Alianza. Desde su infancia, Moctezuma fue instruido en las artes propias de un noble mexica, el dominio de la palabra, la diplomacia, la religión y, sobre todo, el arte de la guerra. Ingresó a los Calmecac, las escuelas de élite donde los hijos de la nobleza aprendían estrategia militar, rituales religiosos y el manejo de las armas. Allí desarrolló un carácter serio, reservado y disciplinado. Se distinguió por su gran conocimiento de las leyes y de las costumbres mexicas, pero también por su estricta devoción a los dioses, en especial a Huitzilopochtli, el dios de la guerra. En su juventud, Moctezuma se unió a las campañas militares que el imperio emprendía para expandir sus dominios. Participó en expediciones contra pueblos rebeldes en las regiones de Oaxaca, el sur de Puebla y la zona del actual Guerrero. Su habilidad como guerrero era notable, dominaba la macuahuitl, la espada de madera con hojas de obsidiana, y el atlatl, el lanzadardos que podía atravesar un escudo enemigo a gran distancia. Sus acciones en combate lo hicieron ascender rápidamente en la jerarquía militar, ganándose el respeto de generales y comandantes. Pero no todo era gloria en aquellas campañas. En batallas contra los mixtecos y zapotecos Moctezuma conoció la dureza de la guerra, largas marchas por regiones montañosas. Emboscadas de enemigos que conocían cada rincón de su territorio y feroces combates donde el objetivo no era solo derrotar al adversario sino capturar prisioneros para los sacrificios rituales. Estas experiencias moldearon su visión de la guerra como un deber sagrado, no solo político. Hacia finales del siglo XV, el imperio mexica vivía una época de tensiones. El trono de Tenochtitlán pasó por manos de varios tlatoanis, y la nobleza observaba atentamente quién podría heredar el mando en caso de vacancia. Moctezuma, aunque joven, se había ganado una reputación como un hombre de disciplina, profundamente religioso, y sobre todo como un hábil comandante capaz de organizar ejércitos y mantener la moral de sus tropas en campañas prolongadas. En 1502, la muerte de Ahuitzotl, el temido y expansionista tlatoani, dejó vacante el trono. El Consejo de Nobles y Guerreros de Tenochtitlán debatió la sucesión. Entre los candidatos figuraban príncipes y generales experimentados, pero Moctezuma, gracias a su linaje, sus victorias militares y su prestigio como guardián de las tradiciones religiosas, fue elegido para gobernar. Así, a los 36 años de edad, Moctezuma Xocoyotzin ascendía al trono como noveno tlatoani de los mexicas. Su coronación fue un evento de magnificencia sin igual, procesiones, cantos, ofrendas y sacrificios marcaron el inicio de su reinado. Desde ese día, ya no era solo el joven noble que había probado su valor en la guerra, sino el soberano absoluto del imperio más poderoso de Mesoamérica. Y con el trono, llegaba una misión: preservar y expandir el poder de Tenochtitlán, a cualquier costo. Pero lo que Moctezuma no podía imaginar era que su destino quedaría sellado no solo por batallas contra pueblos vecinos, sino por el choque con fuerzas llegadas de un mundo completamente desconocido. Tras su coronación en 1502, Moctezuma Xocoyotzin asumió el mando del imperio mexica con la firme determinación de consolidar y expandir su poder. Su reinado comenzó con una mezcla de solemnidad religiosa y pragmatismo militar. Sabía que el prestigio de un tlatoani se medía tanto en la grandeza de los templos que erigía como en las tierras que conquistaba. Por ello, su primera misión fue reafirmar la autoridad de Tenochtitlán sobre las provincias más lejanas y los pueblos que mostraban signos de rebelión. Moctezuma reorganizó el ejército imperial. Amplió el sistema de Telpochcali y Calmecac para entrenar más guerreros, reforzó las unidades de élite como los Oclme, guerreros jaguar, y los Cume, guerreros águila. Y mejoró la coordinación entre Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, los tres pilares de la Triple Alianza. Bajo su mando, la guerra no solo era una herramienta de expansión territorial, sino también un medio de obtener tributo, recursos y prisioneros para las ceremonias religiosas.
Su primera gran campaña fue contra los tlapanecas y yopes en la región montañosa del actual Guerrero. Estos pueblos, expertos en guerra de guerrillas, habían desafiado la autoridad mexica durante años. Moctezuma dirigió personalmente la expedición, ordenando dividir el ejército en columnas para atacar desde varios frentes y evitar emboscadas. Tras semanas de combates y asedios a pequeñas fortalezas, la victoria fue total. Decenas de jefes rebeldes fueron capturados y enviados a Tenochtitlán, donde sus sacrificios marcaron la reafirmación del poder imperial. No satisfecho, Moctezuma volvió su mirada hacia Oaxaca, donde los mixtecos y zapotecos habían vuelto a resistirse al pago del tributo. Estas campañas fueron particularmente difíciles. Las montañas, la humedad y los pasos estrechos favorecían a los defensores. Sin embargo, la superioridad numérica mexica y la disciplina en el uso del atlatl y la macuahuitl terminaron inclinando la balanza. Moctezuma ordenó construir fortificaciones temporales y asegurar rutas de suministro, una innovación que mostraba su capacidad logística. El tlatoani también llevó la guerra hacia la región huasteca, en la costa del Golfo. Allí, los huastecos eran conocidos por su ferocidad y por el uso de armas envenenadas. Moctezuma organizó una expedición masiva, utilizando flotas de canoas para navegar por ríos y desembarcar cerca de las aldeas enemigas. Tras intensas batallas, la región fue sometida y obligada a enviar algodón, cacao y plumas preciosas como tributo. Moctezuma enfrentó la difícil tarea de mantener la lealtad de pueblos sometidos que resentían el peso del tributo y las exigencias religiosas. En varias ocasiones, pequeñas rebeliones estallaron en provincias alejadas, y aunque fueron sofocadas rápidamente, le dejaron claro que gobernar un imperio tan extenso requería mano dura y vigilancia constante. En el corazón de Tenochtitlán, Moctezuma mandó construir y embellecer templos y palacios. Ordenó ampliaciones en el Templo Mayor, símbolo del poder religioso y militar mexica. Cada victoria en campaña era seguida por ceremonias masivas, en las que los prisioneros de guerra eran sacrificados a los dioses, reafirmando ante la población que el favor divino seguía del lado del imperio. Hacia la segunda década del siglo XVI, Moctezuma había llevado al imperio a su máxima extensión territorial. Desde las costas del Golfo hasta el Pacífico, desde el centro de México hasta regiones cercanas a Guatemala, la Triple Alianza era temida y respetada. Su ejército, disciplinado y entrenado, parecía invencible. Sin embargo, en el horizonte se cernían presagios inquietantes. Moctezuma comenzó a escuchar informes de fenómenos extraños, luces en el cielo, incendios misteriosos en templos y rumores de hombres blancos con barcos inmensos avistados en las costas. Para un gobernante profundamente religioso, estas señales podían significar el inicio de un nuevo ciclo o el fin del mundo que conocían. Años antes de que los primeros europeos pusieran pie en Tenochtitlán, Moctezuma Xocoyotzin vivió una etapa marcada por señales que, según la tradición mexica, presagiaban grandes cambios. Entre los sacerdotes y adivinos del imperio comenzó a circular la idea de que los dioses enviaban advertencias. Se decía que, en el cielo nocturno, una gran llama había cruzado como cometa, iluminando el firmamento por varios días. Que un incendio espontáneo había consumido una parte del templo mayor sin que el agua pudiera apagarlo. Que el lago de Texcoco había hervido y que voces misteriosas habían sido escuchadas en la oscuridad, llorando por el destino de la ciudad. Moctezuma, hombre profundamente religioso, no tomó estas noticias a la ligera. Convocó a sus consejeros, sacerdotes y astrólogos, buscando interpretar estos hechos. En medio de esa inquietud, llegaron las primeras noticias de algo inédito. En las costas del Golfo, habían aparecido hombres con piel blanca, barbas largas y ropas extrañas, viajando en casas flotantes más grandes que cualquier canoa jamás vista. Los informes de los mensajeros eran confusos, pero hablaban de animales desconocidos, caballos, y de armas que escupían fuego y producían un estruendo ensordecedor. Era el año 1519. Moctezuma envió a un grupo de emisarios cargados de regalos hacia la costa, para observar y medir a estos recién llegados. Entre las ofrendas se encontraban mantas finamente tejidas, joyas de oro y plumas de quetzal, todo con la intención de impresionar y quizá, apaciguar a los forasteros. Los enviados regresaron con relatos que asombraron y preocuparon al tlatoani. Los hombres extraños se llamaban a sí mismos españoles. Estaban liderados por un tal Hernán Cortés y sus armas podían derribar a un guerrero a distancia sin necesidad de combate cuerpo a cuerpo. Moctezuma se enfrentaba a un dilema estratégico. Por un lado, sabía que el protocolo mexica dictaba que cualquier fuerza extranjera que entrara en las tierras del imperio debía ser evaluada, y si era hostil, destruida antes de alcanzar el corazón del poder.
Por otro, los presagios y ciertas profecías decían que el dios Quetzalcóatl, expulsado siglos atrás, podría regresar desde el oriente en un año Ceacatl, y aquel año correspondía exactamente a ese ciclo. ¿Eran estos hombres la encarnación de una profecía? Mientras Cortés avanzaba por la costa y forjaba alianzas con pueblos enemigos de los mexicas, como los totonacas y más tarde los tlaxcaltecas, Moctezuma mantenía una política de observación y diplomacia a distancia. Envió más emisarios con presentes aún más lujosos, con la esperanza de que los extranjeros quedaran satisfechos y se retiraran. Pero la estrategia no surtió efecto, los españoles seguían avanzando, ganando aliados, y enviando señales de que pretendían llegar hasta Tenochtitlán. En el Consejo de Guerra, algunos de sus generales propusieron cerrar los caminos y atacar antes de que los intrusos cruzaran las montañas. Otros, temerosos de las consecuencias espirituales de enfrentar a posibles enviados divinos, aconsejaron recibirlos con honores y estudiarlos de cerca. Moctezuma, prudente pero cada vez más inquieto, optó por una política intermedia. No les daría batalla frontal todavía, pero tampoco les dejaría avanzar sin sentir el peso del poder mexica. Para ello, envió destacamentos a vigilar sus rutas, sabotear suministros y transmitir mensajes ambiguos, a veces invitándolos, a veces advirtiéndoles que el camino a Tenochtitlán era peligroso. Sin embargo, cada informe que recibía confirmaba que Hernán Cortés no se detenía y que cada día sumaba más guerreros indígenas a su causa. En el otoño de 1519, la noticia llegó: los españoles habían cruzado las montañas y se encontraban cerca del Valle de México. Moctezuma, consciente de que el momento decisivo se acercaba, comenzó a preparar la ciudad para una recepción que sería recordada por siglos. Lo que aún no sabía era que al abrir las puertas de Tenochtitlán, no solo recibiría a visitantes, sino a la fuerza que sellaría el destino de su imperio. Era noviembre de 1519 cuando Moctezuma Xocoyotzin decidió recibir a Hernán Cortés y sus hombres en Tenochtitlán. La ciudad, construida sobre islotes en medio del lago de Texcoco, brillaba con sus templos blancos y mercados bulliciosos. Miles de habitantes salieron a observar aquel espectáculo sin precedentes: hombres barbados vestidos con hierro, montados en bestias enormes, y acompañados por miles de guerreros aliados, muchos de ellos enemigos tradicionales de los mexicas. Moctezuma salió personalmente a su encuentro en la calzada de Iztapalapa. Vestía un manto ricamente bordado, portaba un tocado de plumas finas y estaba rodeado de nobles y sacerdotes. Según las crónicas, se dirigió a Cortés con palabras de cortesía y ofreció hospitalidad. Algunos testigos españoles interpretaron su discurso como un reconocimiento de su misión, otros lo vieron como un protocolo diplomático cuidadosamente medido. Cortés y sus hombres fueron alojados en el Palacio de Axayácatl, antiguo palacio real y residencia de los tlatoanis anteriores. Desde ese momento, Moctezuma vigilaba de cerca a sus invitados, mientras los españoles exploraban la ciudad con asombro y calculaban sus defensas. Durante las primeras semanas, la relación fue una danza de cortesía y tensión. Moctezuma mostraba la riqueza del imperio: banquetes, tesoros de oro, artesanías y guerreros disciplinados. Los españoles, a su vez, aparentaban respeto, pero tomaban nota de la organización militar, las rutas de abastecimiento y el número de defensores que podían movilizarse en caso de guerra. La calma se rompió cuando Cortés, temiendo una emboscada o un levantamiento, decidió dar un paso audaz: tomar prisionero a Moctezuma dentro de su propio palacio. Con un pretexto, el castigo a un gobernador mexica acusado de atacar a españoles en la costa, los conquistadores invitaron al tlatoani a permanecer como su huésped para garantizar la paz. Moctezuma, consciente de la amenaza y quizá buscando evitar un derramamiento de sangre inmediato, aceptó. Así, el emperador más poderoso de Mesoamérica quedó cautivo en su propia ciudad. A pesar de estar prisionero, Moctezuma seguía gobernando, pero ahora bajo la sombra de las armas españolas. Los conquistadores utilizaron su figura para mantener el control sobre la población, exigiendo oro y tributo en su nombre. Sin embargo, el descontento crecía entre los nobles y el ejército mexica. En la primavera de 1520, mientras Cortés estaba fuera de la ciudad enfrentando a una expedición española enviada para arrestarlo, dejó a Pedro de Alvarado al mando en Tenochtitlán. Durante su ausencia ocurrió un hecho decisivo: la matanza del Templo Mayor. En plena festividad religiosa de Tozcatl, con cientos de nobles y guerreros desarmados danzando en honor a Huitzilopochtli, los soldados españoles cerraron las salidas y atacaron, masacrando a los presentes. La sangre cubrió el patio del templo. La noticia se esparció como fuego. Cuando Cortés regresó, encontró la ciudad al borde de la rebelión abierta.
Las calzadas fueron cortadas, las canoas mexicas patrullaban el lago, y cada día los españoles quedaban más cercados. Moctezuma, todavía en manos de Cortés, se convirtió en el centro de un drama que pronto estallaría en violencia total. La matanza del Templo Mayor había encendido la furia de Tenochtitlán. Los tambores de guerra resonaban día y noche, y los guerreros mexicas se reunían en las calzadas y templos. Desde las azoteas, mujeres y ancianos lanzaban insultos a los españoles, acusándolos de traición y profanación. La paciencia de la ciudad había terminado. Moctezuma Xocoyotzin, aún cautivo en el palacio de Axayácatl, vivía sus días en un dilema insoportable. Por un lado, estaba obligado a actuar como mediador para evitar que el conflicto se desbordara; por otro, sus propios generales y nobles lo miraban con desconfianza, sospechando que había cedido demasiado ante los extranjeros. Cortés intentó calmar la situación utilizando a Moctezuma como intermediario. El tlatoani fue llevado a las azoteas para dirigirse a su pueblo y pedir calma, pero lo que recibió a cambio fueron gritos, piedras y flechas. Para muchos mexicas, Moctezuma ya no era su señor, sino un prisionero sin poder real. Su voz ya no detenía la rabia de la ciudad. El asedio comenzó. Guerreros mexicas armados con macuahuitl, lanzas, hondas y flechas atacaban día y noche las posiciones españolas. Las calzadas se cortaban para impedir la huida y las canoas atacaban desde el lago, hostigando cualquier intento de reabastecimiento. Dentro del palacio, el hambre, la sed y las heridas comenzaban a debilitar a los conquistadores y sus aliados indígenas. En medio de este caos, ocurrió el desenlace más oscuro: Moctezuma resultó gravemente herido. Las crónicas difieren en los detalles. Algunos afirman que fue alcanzado por piedras lanzadas por su propio pueblo mientras intentaba hablarles una vez más; otros sostienen que los españoles, viendo que ya no les servía como mediador, lo mataron. Lo cierto es que, hacia finales de junio de 1520, Moctezuma Xocoyotzin murió en circunstancias envueltas en misterio, sin recuperar la autoridad que había ejercido durante casi 2 décadas. Su muerte dejó a los españoles en una situación desesperada. Sin un mediador, la ciudad entera se lanzó al ataque. Cortés, comprendiendo que no podría resistir, ordenó la retirada nocturna. Aquella huida pasaría a la historia como la Noche Triste. En la madrugada del 30 de junio de 1520, los españoles y sus aliados intentaron escapar por la calzada de Tlacopan bajo una intensa lluvia. Cargaban con armas, caballos y el botín de oro acumulado durante meses. Pero los mexicas los esperaban; desde las canoas y las orillas lanzaban flechas y dardos, mientras cortaban los puentes de madera improvisados por los españoles. El caos fue absoluto. Muchos cayeron al lago, ahogados por el peso del oro o rematados por los guerreros mexicas. La derrota fue aplastante. Cortés perdió más de la mitad de sus hombres y gran parte de sus aliados indígenas. Sin embargo, no fue el fin. Los españoles lograron huir hacia Tlaxcala, donde comenzarían a planear su regreso, esta vez, con un objetivo claro: destruir Tenochtitlán. Mientras tanto, el cuerpo de Moctezuma, ya sin vida, fue abandonado en la ciudad que gobernó. Su muerte marcaba no solo el final de un hombre, sino el inicio del colapso del imperio que había elevado a su máxima gloria. La muerte de Moctezuma Xocoyotzin en el verano de 1520 dejó a Tenochtitlán sin su tlatoani y sin un mediador capaz de frenar el conflicto. El trono pasó de forma apresurada a su hermano Cuitláhuac, un líder militar decidido a expulsar a los españoles. Bajo su mando, la ciudad celebró la expulsión de Cortés durante la Noche Triste como una gran victoria, y los guerreros mexicas se prepararon para defender su capital a cualquier costo. Pero Cortés no se dio por vencido. En Tlaxcala reorganizó su ejército, reforzó alianzas con pueblos enemigos de los mexicas y construyó brigantinas, barcos de guerra adaptados al lago, con el fin de controlar las aguas de Texcoco. Durante meses, planeó meticulosamente el asedio final. En mayo de 1521, las fuerzas españolas e indígenas aliadas, que superaban los 100.000 hombres, comenzaron el ataque sobre Tenochtitlán. El asedio fue brutal. Desde las calzadas y las aguas, los brigantinas cortaban las rutas de abastecimiento y hundían las canoas mexicas. Dentro de la ciudad, los defensores luchaban con la misma ferocidad que en los días de Moctezuma. Cada calle era una trinchera, cada azotea una plataforma de arqueros, cada templo una fortaleza. La lucha se desarrolló día tras día. Los españoles destruían sistemáticamente las casas y canales para avanzar, mientras los mexicas contraatacaban con emboscadas y barricadas. Sin comida ni agua dulce, la población comenzó a sufrir hambre y enfermedades. La viruela, introducida por los europeos, se propagó como un enemigo invisible, debilitando a miles.
El recuerdo de Moctezuma seguía vivo entre los defensores. Para algunos, había sido un tlatoani prudente que trató de evitar la destrucción negociando, para otros, un gobernante cuya pasividad inicial permitió que el enemigo se infiltrara hasta el corazón del imperio. Pero en aquellos días de asedio, lo que importaba era resistir. A mediados de agosto de 1521, tras casi 3 meses de combates, la ciudad estaba en ruinas. Los últimos guerreros mexicas, liderados por Cuauhtémoc, sobrino de Moctezuma, resistieron hasta el final, pero fueron superados. El 13 de agosto, Cuauhtémoc fue capturado y la bandera de guerra mexica cayó para siempre. Con la caída de Tenochtitlán, terminó el imperio mexica. Las calzadas y canales quedaron cubiertos de cadáveres, el lago teñido de rojo, y el templo mayor reducido a escombros. Para los españoles, era el inicio de la Nueva España. Para los pueblos indígenas, el comienzo de una era de dominio extranjero y profundas transformaciones. El legado de Moctezuma Xocoyotzin quedó marcado por la dualidad. Fue un gobernante que llevó al imperio a su máxima extensión y poder, pero también el último tlatoani que gobernó Tenochtitlán en libertad. Sus campañas militares fueron victoriosas y su autoridad, indiscutible, hasta que la llegada de fuerzas desconocidas lo puso frente a un desafío para el que ninguna experiencia previa podía prepararlo. Su muerte, en medio del asedio y la traición, simbolizó el fin de un mundo. Un mundo que, durante siglos, había creído en el ciclo eterno de sus dioses y en la invencibilidad de sus guerreros. Un mundo que, con Moctezuma, se apagó bajo el estruendo de cañones y el relincho de caballos. Y así, el nombre de Moctezuma Xocoyotzin quedó grabado en la historia como el último gran emperador que gobernó un imperio libre en el Valle de México, y como el soberano que, al abrir las puertas de su ciudad a los hombres del Oriente, sin saberlo, abrió también las puertas al fin de su civilización.